Bienvenidos, bienvenidas chicos, chicas a este último vídeo sobre las fases de la Segunda Guerra Mundial. El último vídeo sobre las fases. Bien, vamos por lo tanto a ver cuáles eran las fases, vamos a recordarlo mejor dicho. Habíamos estructurado este tema en tres fases. Teníamos por un lado la ofensiva del eje, que era la primera, la contraofensiva aliada en segunda posición y en la que nos vamos a centrar hoy, que es la victoria final aliada. Como veis es una fase bastante corta, de 1944 a 45, y en ella digamos que hay dos hechos importantes. Hay muchos más, pero bueno, destacamos dos. El primero de ellos es el cerco a Berlín, tanto por el oeste como por el este. Por un lado por los aliados desde el desembarco de Normandía y por el otro lado por el Ejército Rojo, que poco a poco van estrechando ese cerco sobre Berlín. Y el final de la guerra representado por el ataque despiadado de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Vale, pues le damos aquí. Y vamos a ver cómo era esta fase. Bien, la imagen que os he puesto aquí en la diapositiva es una imagen de un parque conmemorativo, prácticamente un memorial, que se encuentra en Berlín, es el Treptow Park, y es un parque conmemorativo a la batalla de Berlín, en este caso al ejército soviético, al ejército rojo. Si os fijáis, aparece este soldado con una espada enorme y lo que está aquí justo debajo de esa espada es una esvástica nazi que está destruyendo. Además el soldado pues está protegiendo a un niño, digamos que es también tiene una finalidad propagandística e ideológica. Los memoriales también sirven para esto. A partir de 1944 digamos que hay dos escenarios esenciales en la guerra en los que el eje pues va a ir perdiendo y ya se observa claramente que va a ser derrotado en la guerra. Esos dos frentes o esos dos escenarios son por un lado Europa y por otro lado el Pacífico. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Pues por un lado el desembarco de Normandía. ¿Qué es esto? Pues le damos al barco y lo descubrimos. Bien, el desembarco de Normandía es una acción militar protagonizada por los aliados de manera cooperativa entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido. Se lleva a cabo el día 6, el llamado Día D, y el objetivo era abrir un frente en el oeste para llegar a Berlín, a ser posible, antes que los rusos, antes que los soviéticos. Aquí se concentran entre Inglaterra y Francia las fuerzas aliadas, desembarcan en Normandía, aquí vemos una imagen de una fotografía de ese desembarco, liberan París y desde allí se dirigen hacia Berlín. Aquí vemos cómo liberan París en agosto, los alemanes tratan de resistirse en la que probablemente sea la última batalla o el último momento de resistencia nazi, la batalla de las Ardenas, pero fracasan y los aliados pues empiezan a hacer bombardeos estratégicos como en la ciudad de Dresde, que queda prácticamente arrasada. ¿Vale? La ofensiva soviética hasta Berlín. Pinchamos en la estrella roja. Bien. En esa carrera entre aliados, porque ya sabéis que los aliados no formaban una piña conjunta, sino que también tenían sus diferencias, sobre todo por motivos ideológicos y políticos. Entonces, en esa carrera hacia Berlín, el que gana va a ser el ejército rojo, los soviéticos. Aquí vemos una foto trucada. Stalin era le gustaba modificar algunas imágenes con fines propagandísticos. Quiero decir, no ocurrió esta imagen así como sucede, pero sí es cierto que los soviéticos llegan a Berlín antes que británicos, estadounidenses y franceses. En abril de 1945, Hitler, todo parece indicar que se suicida en su búnker en mayo. Mussolini es ejecutado por los partisanos que lo atrapan mientras intentaba huir y la guerra había terminado. Sobre el cadáver de Hitler, la URSS descubrió una parte del cadáver, descubrió lo que había sucedido y se quedó con una parte de la mandíbula, pero no quiso que se produjeran peregrinaciones nazis, no quiso nada de eso y además a Stalin probablemente le venía bien la leyenda de que tal vez Hitler estaba vivo, que se había fugado a algún lugar de Sudamérica o bueno. Prefirieron Stalin, bueno,
es harina de otro costal. Valdría la pena hacer otro vídeo. Pero probablemente prefirió que la ilusión de un Hitler fugado le era más útil que la de un Hitler muerto. Y aquí tenemos, os he enlazado en este generario, os he puesto esa escena mítica, pero por el motivo que no debería serlo, que es en la que Hitler se entera que los soviéticos están avanzando a Berlín y que las últimas órdenes que él había dado no han sido obedecidas, y él ya se da cuenta que no hay esperanza posible, que Berlín va a caer y que él también con Berlín, y entonces se enfada de manera monumental con sus generales, les insulta de todo, y lo que pasa es que el vídeo, como sabéis, ha sido versionado para muchas cosas. De Hitler se entera de que, y bueno, y ahí ya termina tú la frase, hazlo como tú quieras, pero en la escena real Hitler se enfada porque las defensas que él tenía pensadas para Berlín no han sido escuchadas. Muy bien, y por otro lado, pues tenemos, o nos gustaría ver lo que pasa en el Pacífico. En el Pacífico, digamos que hay ataques, ya sabéis que aquí estaba la lucha entre Estados Unidos y Japón, y hay ataques sobre Iwo Jima y Okinawa. Pinchamos aquí en la bandera de Iwo Jima, ¿vale? Esta bandera de Iwo Jima es una fotografía mítica de los soldados norteamericanos levantando la bandera estadounidense y clavándola en el suelo de Iwo Jima, y fue una fotografía periodística que ganó el premio Pulitzer. En esta época en la que la fotografía cada vez empieza a ser más importante, en algunas ocasiones captan imágenes muy significativas como esta. Bien, ya sabéis que en su día Estados Unidos fue atacada en su base naval de Pearl Harbor, vence en la batalla de Midway, aquí crea como una especie de frontera y de alguna manera detiene o pone un freno a la expansión japonesa, y a partir de ese momento baja hasta el sur, baja hasta Guadalcanal y luego va haciendo lo que se llama la técnica del salto de la rana y va creando pequeñas islas que va controlando, ¿vale? Como si fueran pequeñas bases. Así va a llegar hasta Okinawa, a Iwo Jima y Okinawa, ¿vale? Donde va a vencer en las dos. El ejército estadounidense, parece ser, esto no está del todo claro, pero bueno, estaba sufriendo muchas bajas y quería acabar rápidamente el conflicto. Entonces, ¿cómo acabar rápidamente con el conflicto? ¿Cómo asestar un golpe mortal a Japón? Pues Estados Unidos, a partir de experimentaciones que habían llevado a cabo la Alemania nazi en Noruega, empieza a desarrollar, también con la ayuda de Einstein, lo que se llama el Proyecto Manhattan, que es el de la bomba atómica. Entonces, en 1945 tiene armas atómicas de un potencial destructor no conocido hasta la fecha. Entonces decide utilizar la bomba atómica. Bien, el presidente Truman es quien autoriza ese lanzamiento. Procedían, como antes he dicho, del proyecto Manhattan, que es el proyecto científico que se encarga de elaborar estas bombas atómicas. Básicamente son dos, Little Boy y Fat Man, que más o menos miden unos 3 metros. Son lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Aquí las tenemos, Hiroshima y Nagasaki. Han sido las únicas bombas nucleares lanzadas en un conflicto armado. No se habían lanzado, evidentemente, ni antes ni después. Eran claramente una venganza sobre Japón por lo sucedido en Pearl Harbor, y además una advertencia a la URSS y al resto de las potencias de que Estados Unidos, es decir, lanza esa bomba con el objetivo de que el resto de potencias sepan que ellos tienen un arma así. Había varios motivos, no solo un motivo para lanzar la bomba atómica. Fue el broche a la crueldad y muerte causada por la Segunda Guerra Mundial. Fue el sumum de lo peor que se podía hacer. Pues ahí lo tienes. Evidentemente, por el destrozo que supuso esto en esas poblaciones, además es que era población civil, y el número de muertes que se consigue con un solo ataque, con una sola bomba, Japón se rinde de manera incondicional
y la Segunda Guerra Mundial había terminado. En 1945 esa guerra mundial termina, vencen los aliados, de nuevo, vence Inglaterra, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética. Lo que pasa es que poco a poco, y esto lo veremos en el futuro, se empieza, bueno, poco a poco, no tan poco a poco, se empieza a vislumbrar un mundo bipolar, un mundo de Guerra Fría en el que van a sobresalir dos potencias sobre el resto, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque Europa, evidentemente, después de haber sufrido, después de haber sido arrasada en dos guerras civiles europeas o en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, pues ya no tenía esa hegemonía que había tenido en los siglos anteriores. Bien, y hasta aquí hemos dibujado todas las fases en sucesivos vídeos, así que los siguientes vídeos seguramente serán sobre las consecuencias y trataremos de valorar si en este final de la Segunda Guerra Mundial se hace algo mejor que en la primera o si no, porque muchos de los problemas que incluso arrastramos a día de hoy se han fraguado a lo largo de los siglos y se han fraguado por multitud de equivocaciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.